Muy buenas tardes, pues bueno, acabamos de ver un mensaje el cual va a versar sobre esta tarde. Me da primeramente mucho gusto estar nuevamente en vivo y a todo color con ustedes, Ricardo Ursúa, servidor, y hace rato que no nos veíamos en vivo entre vacaciones y mundial, pero ya estamos nuevamente regresando aquí en vivo a los más de 20 estados a los que llegamos, 120 municipios del estado de Jalisco, con el gusto de siempre y al pendiente de todos los temas que nos acontecen. Bueno, el hablar sobre la violencia, como ya veíamos en el video, es un punto muy importante. Nos está impactando desfavorablemente, pero fuertemente también a todas las sociedades. Pero por supuesto que a nosotros nos interesa nuestro entorno. Entonces hay que empezar por nosotros mismos para poder conocer y empezar a manejar la violencia y combatirla sobre todo. Como una descripción o significado, la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, para conseguir mediante este fin dominar a alguien o imponer a algo. Eso es importante porque es una connotación muy extensa, el hecho de querer dominar a alguien a través de la violencia. Entonces vamos a ver los tipos de violencia, vamos a ver a qué se le llama violencia, pero sobre todo qué soluciones estamos teniendo. Para ello, bueno, pues me da muchísimo gusto dar la bienvenida a una doctora que la verdad es muy activa. Siempre ha estado con proyectos muy padres, de hecho estuvo en Cuesida y ahora tenemos la fortuna de que encabeza una unidad de atención, prevención y rehabilitación de la violencia. Presento a la doctora Blanca Estela Estrada Moreno. Doctora, muchísimo gusto, bienvenida y qué gusto que estés ahora con este gran proyecto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias porque este espacio nos permite dar a conocer que estamos trabajando, que existe una unidad de violencia dentro de la zona metropolitana y que de alguna manera la gente pueda acercarse con toda la confianza de que es en forma confidencial, que es en forma totalmente gratuita, cómoda, en un sitio y un espacio donde se van a sentir cómodos para hablar de cualquier situación de violencia que estén viviendo dentro y fuera, por supuesto, de sus hogares. Gracias. Y hablar de violencia, al contrario, doctora, muchísimas gracias y la amabilidad de estar con nosotros. Bueno, pues la parte de la violencia, estamos yéndonos al origen. Yo creo que es bien importante el hecho de poder decir, bueno, ¿cómo se genera? ¿Por qué estamos viviendo esto? Entonces, mucho se analiza, se manejan números, estadísticas, se dicen mil cosas, pero queremos que a partir de este programa pueda ser el primer, ojalá de muchos programas, donde podamos estar desgranando o analizando y segmentando lo que es la violencia, cómo se genera y cómo podemos ya cortar generaciones que vengan con ese tipo de un indicativo de ser violentos. Para ello, la parte mental es muy importante y no podemos cambiar la violencia si no cambiamos esa voluntad, esa forma de pensar. Es por ello que también está esta tarde con nosotros la parte psicológica, el apoyo psicológico que todos necesitamos para poder manejar sus emociones. Angélica Salazar, psicóloga, psicoterapeuta, que también pertenece a esta unidad y por supuesto a este gran proyecto. Bienvenida. Gracias por la oportunidad y como bien lo dijiste, atendemos en la unidad, como mencionaba la doctora, en un ambiente de calidez por las características pues, de nuestros pacientes, confidencialidad, y es una atención integral. Pero la parte también muy importante es esta que nos enfocamos, no nada más en la atención de primera mano que se requiere el paciente que ha sufrido o está sufriendo violencia, sino en darle seguimiento para romper con este ciclo de violencia, claro, para que esto no se siga reproduciendo en el hogar de nuestra paciente. Claro, y aquí me gustaría que esta tarde, bueno, que ambas y nosotros pudiéramos platicar y un poco desmenuzar ¿cómo se genera la violencia? O sea, ¿por qué? ¿De dónde se origina? Porque en un momento dado vemos probablemente ya el resultado de muchos factores que interfieren o infieren en una persona como para poder tomar cierta actitud. Por supuesto que debemos reconocer que vivimos en una cultura todavía machista, por lo tanto yo siento que mucho va hacia la mujer, hacia la cuestión de violencia del género, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, hablando de esto, se habla, veía yo por ejemplo que hay dos corrientes, una que a mí se me hace absurda, pero hay unos que dicen que la violencia se relaciona con aspectos biológicos, hereditarios, o sea que de alguna manera ya alguien ya va a nacer violento, y a mí se me hace que no, creo que todos nacemos buenos, ¿no? Con lo que sí se nace es con el temperamento, eso es un hecho, ya es exactamente, claro, que sí cada individuo nace con un cierto temperamento. A lo largo de su vida, básicamente en los primeros años son fundamentales, se le va formando lo que se conoce como carácter.
Claro. y todas estas formas de comportarse y de responder ante las circunstancias que le toquen vivir. Perfecto. Entonces es un cúmulo, pero no es algo determinante. Existe un factor que tendría que ver con esto que mencionaba, el temperamento, más no se nace violento. Claro, porque podemos pensar pues, en un bebé que pues, no va a ser violento, sino que simplemente es un libro en blanco que va a ser moldeado a través de los padres, a través de la dinámica familiar, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy importante, porque en el sentido de que si en esa dinámica, en esta cultura, estamos viendo como algo normal, ¿no? Entonces, ¿cómo poder cambiar algo que se ve normal? También es importante comentar que la violencia es diferente en los medios socioeconómicos, socioculturales, claro. Y no lo mismo ser violento en la gente de América Latina que vivir en Europa o en Asia. Entonces, esto también tiene que ver con este círculo de costumbres, de cultura, de todo lo que tiene que traer como tradiciones en pueblos específicos, y cada cultura vive diferente la forma de violencia. Para nosotros violento sería, bueno, que vemos todavía a las mujeres del Medio Oriente que traen burka, que no pueden salir si no vienen tapadas con ciertas características específicas desde pies hasta cabeza. Y para nosotros pues vemos esta situación como los que estamos en el área occidental, decir, bueno, qué agresividad tienen, pero ¿qué pasa con los pueblos americanos? ¿Qué pasa con nosotros como sociedad americana? Y que, bueno, vemos que en América Latina tenemos una gran factores que esto implica, desde el machismo, culturalmente la abnegación en las mujeres, esta es una cruz que debes de llevar, tienes que hacer esto, y son factores socioculturales que también envuelven en grandes cuestiones de violencia desde la familia, desde la niñez, en las escuelas y por supuesto en los grupos específicos. Esto tiene que ver también en el trabajo, cuestiones de ese tipo. Entonces esto también tiene que ver sociocultural, lo que para nosotros podría ser agresivo, para algunas culturas esto puede ser totalmente normal, claro. Pero ellos probablemente nos ven con ciertas actitudes, los orientales, para nosotros, y dicen, ¿qué agresividad tienen ellos? A lo mejor desde la vestimenta, a lo mejor desde la forma como me expreso, en la forma como trato a los ciudadanos. Entonces, todo esto tiene que ver con cuestiones socioculturales. No se vive igual la violencia en un lugar a nivel mundial en comparación, pero también tenemos que decir que hay diferentes tipos de violencia y que lo vemos ya de forma masiva. ¿Qué implica esto? Las guerras, las hambrunas, las cuestiones de milicias, las cuestiones de genocidios, y que bueno, se abren, se conocen y de alguna manera podemos decir, aquí son muy violentos, pero realmente ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Verdad? Claro, y estaríamos hablando también de los usos y costumbres, que además ya desde ahí viene todavía, como dices, de muchos pueblos, donde es la parte en el que el hombre sigue siendo el macho, sigue siendo el quien maneja todo, el que decide todo, y la mujer pues es un cero a la izquierda. Los usos y costumbres. Entonces yo por eso hablaba de la complejidad que estamos hablando esta tarde de un tema como es la violencia, porque para poder ir desde la raíz quiere decir que poco a poco tendríamos que ir viendo, no ir en contra, sino más bien cómo poder moldear y cómo poder adaptar y hacer que evolucionen esos usos y costumbres y que la cultura se vaya modificando hacia la no violencia, pero también en ese sentido, complementando lo que dices, Angélica, tener como que esa educación de cómo poder yo manejar mi carácter, cómo poder yo manejar mi temperamento, y en este sentido que una solución o una acción pues es ser violento, ¿no? Pero a lo mejor no es necesario, a lo mejor simplemente el ser asertivo, el poder tener inteligencia emocional, que bueno, que ya te lleva a otro nivel, ¿no? Entonces, más complejo. Y ya sería un punto importante. Se oye muy bonito, pero lo más difícil es, bueno, quién, dónde y cómo. Me da mucho gusto que estén llevando este proyecto, porque ustedes son el dónde y el cómo, ¿no? Así es. En este momento el poder tener esta unidad dentro del Hospital General de Occidente como parte de la Secretaría de Salud, viendo la urgencia de atención médica para violencia como tal. Obviamente nuestra unidad va con enfoque de violencia en general, pero con énfasis en abuso sexual. Okay. Y la propia Secretaría de Salud ya cuenta con centros especializados en violencia familiar, que son 23 ahorita en todo el interior del estado, wow, donde llegan, se acercan las personas que pueden ser víctimas de violencia, y de ahí, bueno, sale toda esta organización, y de alguna manera que el modelo que nosotros
ya llevamos como violencia sexual, se puede hacer también replicable en estos centros especializados de violencia para que también tengan toda la atención médica, psicológica que requiere una víctima de abuso sexual específico. A mí me hace esto, la verdad, muy trascendental. Y bueno, pues el teleauditorio y nuestros amigos ya saben que yo de repente critico mucho a la Secretaría de Salud, o más bien de repente no, porque la cuestión de que a veces no hay programa, no se ve dónde está la Secretaría de Salud. Bueno, pues también hay que contar lo bueno, y esto es lo bueno, y por eso estamos esta tarde hablando con la doctora Blanca Estela Estrada Moreno, quien es coordinadora, jefa. Coordinadora. ¿Sí? Coordinadora de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia, perteneciente a la Secretaría de Salud Jalisco, y a la licenciada Angélica Salazar, psicoterapeuta de la Unidad de Atención, Prevención y Rehabilitación de la Violencia. Vamos a hablar al regreso del corte de los tipos de violencia. Esto de veras nos vamos a quedar con la boca abierta porque todos estamos muy metidos en diferentes tipos. Y a la vez, en el siguiente bloque, aquí la licenciada va a hacer unas preguntas como un tipo de autoevaluación para que en sus casas vayan poniendo sus respuestas y al final puedan hacer una evaluación o autoevaluación si familiarmente ustedes están viviendo un clima de violencia intrafamiliar. Vamos al corte y regresamos. Hablar de violencia vemos que es algo muy impactante, la verdad, son situaciones que vivimos a diario, que las hemos vivido, que a veces inclusive las vemos a distancia, y pues la verdad se nos pone la piel de gallina porque es algo que está sucediendo, ¿no? Que se vive frecuentemente. Hay un punto interesante, y es de que las conductas violentas se aprenden, es lo que se dice, ¿no? En ese sentido hay una gran influencia, y es por eso que nosotros como medio de comunicación en Acontecer Médico siempre buscamos mucho la parte propositiva de las enfermedades, de cualquier padecimiento y de muchas situaciones, y queremos que las cosas cambien, por supuesto, pero en ese sentido no es posible a veces competir con las telenovelas, competir con programas con tanta violencia que transmiten las grandes cadenas de televisión, con programas como cosas aberrantes donde se propicia la violencia, donde se agarran a golpes en el set. O sea, eso definitivamente está atentando contra la sociedad, está alimentando la violencia que tenemos en nuestro país, y luego todavía nos preguntamos por qué hay tanta violencia, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, nosotros queremos ser parte de la solución y no parte del problema, como lo son los otros medios masivos de comunicación. Es por eso que nos da mucho gusto en ese sentido poder hablar parte por parte de todo esto. Una parte importante también, una situación es la económica. Esta parte económica que nos ha generado un gran estrés es algo que también nuestros gobernantes deben de entender, que si quieren combatir la violencia y la inseguridad, primero tienen que mejorar la economía de nuestro país. Las familias necesitamos vivir bien, necesitamos tener esa vida holgada, tenerlo por lo menos lo básico. Mientras no se tenga, va a ser muy difícil. Y bueno, ahí entramos al punto de los tipos de violencia que hay. Pero antes de entrar a estos tipos de violencia, ¿ustedes viven en violencia? ¿Creen que viven o no viven la violencia? Tenemos aquí un cuestionario que la licenciada nos hizo favor de traerlo, Angélica. Me gustaría que dieran las primeras preguntas y ustedes vayan anotando las respuestas, ¿va? Es un cuestionario bastante sencillo, que es el que se usa en el programa en todas las unidades que mencionaba previamente la doctora. En estas 23 unidades tenemos esta herramienta que fue elaborada así, sencillo, para que las y los usuarios la respondan. Entonces, quisiera pedirles a las personas que nos están viendo en su casa que piensen no solamente en los días recientes, hace un mes, sino un año atrás, tal vez un poco más, y piensen en su pareja, en su papá, mamá, hermanos, cualquier persona con la que tienen algún lazo, que piensen en estas personas y en este tiempo, y si alguna de ellas ha ejercido alguna de estas condiciones o circunstancias que les voy a preguntar a continuación. Si alguna de estas personas, su pareja o alguno de ellos, en alguna ocasión ha intentado controlar su tiempo, actividades o dinero. Algo que veíamos ahorita ejemplificado muy bien en el video que teníamos al inicio, que le critica a las amigas, eso es muy común, no me gustaría que le hables a fulanita, a sutanita, porque tiene una fama de esto y del otro,
o a la pareja también, te tardaste, deberías de haber llegado a tales horas, ya son tantas. Cualquier de estas formas que a veces son sutiles, pero que ejercen un efecto en nosotros, que eso lo responda cada quien si le ha pasado. Si ha sentido también que ha sido menospreciada o humillada. Es decir, a veces en público se hacen bromas que parecen inocentes, pero a la persona la hacen sentir mal, la hacen sentir incómoda, ofendida. Si no la consideran, en las parejas hay ocasiones en que el esposo le da el dinero a la hija, el gasto, y eso es un menosprecio a la pareja. Muchas circunstancias así que se dan sin darnos cuenta. También si incluso las ha llegado a amenazar con golpearla, esto es, no tiene que ser la frase como tal, te va a pasar esto. Simplemente esa actitud amenazante de donde me acerco demasiado, donde con mi mirada y todo mi lenguaje corporal te digo, o paras o te callas o haces lo que yo estoy diciendo, o así te va a ir. O así va. Entonces, si les ha pasado por lo menos alguna ocasión a lo largo del último año, pónganse por ahí una señalita. Correcto. Continuamos con... Ajá. ¿Nos quedan cuántas? 3 más, si Tres más, quiere al final. Sí, adelante. Ajá. Si alguien, su pareja o cualquier persona con la que conviven les ha llegado a hacer algún moretón, que les apriete su brazo, que las empuje, que las zarandee o los zarandee también los hombres, si les ha llegado a pasar. Si las han tratado de ahorcar, esto no es necesariamente que las estén literalmente asfixiando. También es frecuente que en una discusión una de las personas involucradas ponga su mano en el cuello de la otra a manera de someterla y a manera de que también ceda el otro y ser yo como el que lleva el control, el que domine. Eso, si les ha llegado a pasar, una bofetada, cualquier contacto físico que lleve la intención, así es. O lanzarles la comida, lanzarles un objeto que traigan en su mano, alcanzarlas con un objeto que traen en su mano, golpearlas o literalmente agredirlas ya sea con un objeto punzocortante, a veces se los ponen así para amenazarlas, o sea, someterlas. Si cualquiera de estas cosas les ha sucedido, pues también en el último año. No se diga una pistola, ¿verdad? No se diga una pistola, claro. Definitivamente. Correcto. Cualquiera. Ok, bien, pues entonces creo que este test está muy interesante y bueno, el estar nosotros viendo que veíamos esta recreación, creo que es algo muy frecuente porque la parte de control, yo creo que esa palabra, doctora Angélica, es muy importante y esa es la digamos, el meollo del asunto, creo yo. Creo que nadie debe de tener el control sobre de nadie, sino simplemente debe haber como esa accesibilidad, esa dinámica en pareja, y no estamos hablando más de pareja heterosexual, en cualquier tipo de pareja, que en un momento dado pues se eviten esos insultos, esas amenazas, esas prohibiciones, chantaje, la manipulación. Entonces, entrando en lo que es la violencia emocional o psicológica, que es lo que ahorita hemos visto, creo yo que en ese sentido es importante cómo poder adentrarse en una unidad como la que ustedes están manejando, cómo poder abrir de capa a la persona y que lo haga, porque hay mucha desconfianza en las autoridades, hay mucha desconfianza en el sentido, no sé por qué suceda, a lo mejor tú vas a saber por qué, pero dicen, híjole, es que no quisiera que le pasara nada a mi agresor, o sea, no quiero que lo metan al bote, no quiero que lo acusen, no quiero que pase nada, entonces no me pasó nada, me caí, me golpeé, etcétera. ¿Cómo poder abrir ese ostracismo de la persona? Esa pregunta es muy importante porque creo que muchas mujeres y hombres actualmente vivimos, incluyendo, estoy hablando de niños, adolescentes o adultos mayores, hombres y mujeres, vivimos violencia, pero como la vemos como algo natural, algo de costumbre, no nos damos cuenta de realmente cuánta violencia vivo o la ejerzo. Exacto. Porque también yo puedo estar ejerciendo violencia, puedo estar ejerciendo violencia psicológicamente, económicamente y por supuesto probablemente física. El sangolotearme, que me sangolotee a alguien de mi casa o yo lo haga también hacia con mis hijos o con quien está bajo mi tutela, esto implica también que yo la estoy ejerciendo, pero como se me hace común, como esto era lo que a mí me enseñaron cuando era niña, es probable que yo siga replicando modelos. Si a mí me pegaban, pues yo voy a pegar a mis hijos, probablemente mis hijos a sus hijos, o dos, si yo
vi y viví por mucho tiempo que mi madre o mi padre discutían, se golpeaban o uno golpeaba al otro, pues es probable que yo también repita ese patrón dentro de mi hogar. ¿Sí? Con mi pareja, no precisamente mi esposo, o con una pareja o con mis parejas que haya tenido, puede ser que yo también esté propiciando violencia y la siga ejerciendo. O dos, yo la reciba, pero como se me ha hecho tan natural, esto no lo percibo como que es algo mal. Entonces, ¿cómo le hacemos en las unidades de salud? ¿Qué hacemos? Tenemos herramientas, lo que Angie les acaba de preguntar, son un pequeño test de 10 preguntas donde cada quien nos podemos sentar junto con el paciente a la hora de las salas de espera, a la hora que llevamos a nuestros hijos al dentista y que nos puedan dar, y entonces empezar a familiarizarme primero con el cuestionario y revalorar, no es una semana, 2 semanas o con mi pareja actual. Quiere decir que es probable que todo esto lo haya vivido años y lo siga arrastrando todavía porque sigo dependiendo de mis familiares, de mis padres, X, y yo lo pueda ir replicando. Entonces, a la hora de yo estarlo viendo, visualizando, digo, creo que tengo puntos de que tengo violencia o física, o económica, o psicológica, o dos, es probable que también tenga violencia sexual y no me haya percatado de esa situación. Entonces, esta herramienta es muy útil y lo hacemos dentro de las unidades de salud, en los centros de salud y también con nosotros en el hospital. Y hay quien oiga, ¿me permite 5 minutos? Oiga, ¿me permite? Fíjese, estamos haciendo una encuesta, gustaría contestarme, pero a veces a la gente le da pena. La pena que decir algunas cuestiones, pero cuando ya les empezamos a insistir, miren, hay esto y esto, entonces dice, ¿dónde está usted? ¿Dónde puedo ir a recibir apoyo? Oiga, somos la unidad de violencia, gusta acompañarnos, estamos disponibles, este es nuestro número de teléfono, estamos aquí cerca, y los centros de salud hacen lo mismo en los módulos de violencia. Las chicas, psicólogas o trabajadoras sociales salen y empiezan dentro de la gente que está esperando, y así, de alguna manera, en forma muy confidencial, puede ayudársele para saber si vive, ejerce o ha vivido la violencia, en todos sus tipos de violencia. No, interesante. Yo creo que eso es algo bien, bueno, era necesario, era algo que no se tenía, no sé si lo hay en otros estados, pero qué bueno, y de veras ahí muy plausible este proyecto, ¿no? La verdad es que felicidades de veras. En el caso particular del hospital, estamos muy comunicados con las distintas salas que tiene el hospital y con el personal, particularmente con trabajo social y con los médicos coordinadores de cada área. Cuando en urgencia se detecta un probable, incluso aunque no esté confirmado, que hay que llega con alguna lesión, o incluso en ginecología, que tenemos una paciente que llega a tener a su bebé y es muy jovencita, incluso 18 años para el hospital y para el personal, ya es un foco rojo. Más allá de que por ley las menores de 15 años ahora ya hay que darles un seguimiento para descartar. Pero incluso de 17, 18, 19 años, cualquier actitud que la ven calladita, cualquier síntoma que al personal nos contactan, intervienen en la medida de lo posible. Si ven que la paciente de pronto no quiere colaborar mucho, no quiere reconocer, nos comunican e intervenimos nosotros. Padrísimo. Pues violencia es cada una de las partes. Hay muchos tipos de violencia y a lo mejor nos vamos a quedar cortos aquí, pero bueno, hemos hablado sobre violencia emocional o psicológica, que son gritos, insultos, celos patológicos, que es algo muy común, y al mismo tiempo también sobre lo que es ya la violencia física, que es lo que decía Angélica, cuando ya llega a haber lesiones o inclusive hasta la muerte o asesinatos. Esto es algo que también se hace muy frecuente, pero también tenemos algo muy importante. Yo siempre he dicho que el ser humano es, por supuesto, lo importante es su estado físico, pero también la parte sexual. La situación sexual que se presenta muchas veces refleja situaciones ocultas, situaciones que se han vivido, situaciones que dejaron marcadas a la persona. Es por ello que lo que es la violencia sexual o abuso sexual es otro de los tipos de violencia, como hablar también que veíamos la violencia económica o patrimonial. En estos dos tipos de violencia quisiera que nos centráramos en este bloque, porque de alguna forma lo que a mí se me hace muy interesante es el hecho de cómo poder
educar y cambiar esa parte sexual, porque para muchos, digamos, la sexualidad, o casi son asexuales porque lo ven mal, lo ven sucio. Sí. Entonces, ¿cómo se van a casar? ¿Cómo van a tener una relación, no? Por otro lado, la parte, digamos, de no ser atractiva está generando en personas que nosotros lo hemos visto en el reto Acontecer Médico, que próximamente ya viene, donde la parte de obesidad es decir, yo quiero que me vean obesa. ¿Por qué? Porque si me ven atractiva, ya me cansé que me estén diciendo de cosas, que me vean con ojos libidinosos, prefiero mejor engordar. Entonces, yo creo que eso genera todo tipo de violencia, todo tipo de situación lo da. La parte de sexual o violencia sexual, sexual o abuso sexual, yo creo que es de los actos más terribles que hay, ¿no, Angélica? Sí, deja secuelas a corto, mediano y largo plazo. En general todo acto violento, pero cuando tiene este contenido sexual tiene un impacto más fuerte. No sé si consideras pertinente, son 4 preguntitas adelante, que es de la misma herramienta. Adelante. Que sería, en esta misma dinámica, pensando en el reciente año, es más enfocado a su pareja. Que se pregunten a sí mismas o ellos mismos también si cuando su pareja tiene intenciones de tener relaciones sexuales y una vez que ustedes dijeron no, si él finalmente respeta su decisión o insiste, solo esta pregunta va a tocarlas, a acercárseles, a caricias que ustedes no quieran, como a insistir. No estamos hablando en este momento de la fuerza física como tal. Solo si yo dije, no quiero tener relaciones hoy, estoy cansada, cualquier circunstancia, si él respeta y toma hasta incluso un espacio físico. Si por lo contrario insiste en caricias, tocamientos. Si así es, hay que considerar agregarle también una palomita. También si las han llegado a forzar a tener relaciones sexuales usando la violencia, la fuerza, someterlas físicamente, ese es como muy evidente. Pero hay una que en consulta, yo en lo personal me he dado cuenta que es altamente frecuente. Cuando la pareja dice que no y la pareja insiste en que quiere tener relaciones y entonces empieza a insultarla, a amenazarla que va a buscar a otra, que entonces si ella no accede, después no se queje de que él busque eso que ella no le da. Casualmente al día siguiente se le olvida dejar el dinerito, abierta o veladamente. Entonces todos estos factores que la pareja aprende que siempre pasan cuando ella dice que no, la lleva a que a pesar de no querer tener relaciones sexuales, accede para evitarse todas estas circunstancias que ha aprendido que pasa. Entonces ese también es considerado como que hay una coerción, aunque más velada, pero también existe. Y por último, si alguno de sus embarazos, hablando en el caso particular de las mujeres, ha sido en estas circunstancias, ya sea que accedió a tener relaciones sexuales con fuerza física o por estos chantajes o estas amenazas. Si así ha pasado, también hay que considerarla. Ok, ahora, en este caso, ¿cuántas sí, cuántos no? Son los que te dan la calificación. De las primeras 3 preguntas, donde hablan de amenazas, insultos, menosprecio, donde ninguna de las preguntas tenía que ver ya con contacto físico. Correcto. Si en 2 contestaron afirmativamente, consideramos que esa persona vive o ha vivido violencia psicológica. Correcto. En las siguientes, donde habla de apretarlas, de jalonearlas, de poner su mano aquí, de empujarlas o de abiertamente agredirlas con algún objeto, con que solo una haya dado positivo, consideramos que esa persona ya ha vivido o vive situación de violencia física. Caray. Y finalmente las de contenido sexual, también con un positivo, ya se considera esa persona que ha vivido violencia sexual y ya es una candidata a recibir apoyo terapéutico. Perfecto, que en este caso, bueno, qué bueno que exista esta unidad. Y bueno, aquí hay un punto importante hablando de la violencia sexual. Yo les decía un poquito antes de entrar al programa, comentábamos, doctora, definitivamente es muy frecuente la incidencia, pero también, de hecho, las estadísticas pues no son las adecuadas, o sea, me refiero, distan mucho de ser la realidad. Reales. ¿Por qué? Porque tampoco hay esa confianza en voy a demandar, lo voy a notificar a las autoridades, en fin, para empezar, ¿a quién? Y la otra es que
al no haber una cultura, cuando algunas personas se animan, ¿qué es lo que pasa? Se burlan de ella, le dicen, pues así es lo malo, pues ven nada más con ese cuerpo, o sea, bien, sigue la agresión y sigue la agresión física por parte del Ministerio Público, por parte de los que están de guardia, por los médicos que inclusive a veces también le dicen, sí, verdad, ahorita ya te estás quejando, pero hace rato bien que ahí está. O sea, ese manejo psicológico que es daño más daño más daño, obviamente hace que mucha gente diga, no, lo que menos quiero es que alguien se entere que esto me está pasando. ¿Cómo combatir eso, doctora? ¿Qué plan tienen? Déjeme comentarle, para abonarle un poquito a lo de abuso sexual, tengo que informar que hay diferentes tipos de abuso sexual. Esto es para hacer prevención o si ya lo han vivido y que puedan recibir terapeuta. Pero tenemos lo que es el abuso sexual en niños y tenemos abuso sexual, el asalto sexual que es en calle, algo no premeditado, y el otro es aquel que es continuo y que es dentro de casa. Es un abuso sexual en niños, en adolescentes o en personas con discapacidad o adultos mayores y que puede ser en casa por algún miembro de la familia. Y normalmente la gente no denuncia porque sabe que fue en casa, pudo haber sido mi pareja, mi abuelo, mi padre, alguien que viva dentro de la casa o que nos ayude económicamente, claro, pero que puede ser en casa y que las víctimas conocen a su agresor. Hay otro que es esto que venía platicando Angélica, que es el abuso sexual en las parejas. Cómo también tener prevención en estos casos y cómo poder apoyar con esta herramienta de detección. Pero tenemos otra que se llama el asalto sexual, aquel que puede suceder en la calle, en un centro cultural, claro, en mi propio trabajo, al salir del trabajo, al salir de la escuela, que son aquellos que son asaltos sexuales por uno, dos o varios individuos. Entonces son diferentes modalidades del abuso sexual, pero lo importante aquí es que para cada uno de ellos hay prevención. Pero si no se habla de que hay una unidad o que existe una unidad donde van a ser de alguna manera recibidos con, primero, confidencialidad, con confianza, con seguridad, con amabilidad y aparte que no les cuesta económicamente y que después de haber ido a poner la denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía, que puedan ser, nosotros podemos recibirlos, que podemos explicarles que puede haber, para toda esta agresión sexual puede haber terapeuta, todo lo que tiene que ver, gratuito, profiláctico, tratamiento profiláctico para infecciones de transmisión sexual, incluye el VIH siempre y cuando lleguen en las primeras 72 horas, y dos, que puede haber también prevención con vacunas, que puede haber todo lo que tiene que ver con exámenes de laboratorio para corroborar que no se haya infectado esa víctima, claro, independiente del tipo de abuso sexual, y que lo podemos hacer al inicio que llega, a los 3 meses, a los 6 meses, darle continuidad de sus serologías, del tratamiento médico que se otorga, porque también el tratamiento médico que se otorga también tiene efectos colaterales, principalmente cuando damos profilaxis para VIH, que lo tienen que tomar 4 semanas completas, tanto para niños como para adultos, para hombres y para mujeres, y especificarle que ahorita en ese momento en la unidad en 6 meses que hemos trabajado, tenemos más de 200 pacientes, wow, entre ellos 21 son hombres que han recibido el tratamiento, que van de acuerdo a su tratamiento completo, y que también el resto son mujeres, que tenemos desde niños de 2 años hasta 79 años de edad. ¡Qué maravilla! Entonces creo que esto, lo importante es de que sabemos que hay violencia física, que hay violencia sexual y que nosotros como parte de la unidad, el equipo es multidisciplinario, que esto implica al médico, al pediatra, a las psicólogas, al psiquiatra si se requiere y por supuesto el equipo de ginecólogos para la revisión, cultivos, o sea, esto es un modelo integrado. Está muy bien. Entonces la unidad, muy completo, la unidad tiene toda esta cuestión integrada, multidisciplinaria, para que no se quede ni un cabo suelto en ninguna persona que viva violencia, con énfasis en abuso sexual. No, pues excelente. Bueno, creo que es una gran oportunidad y qué bueno que nos estamos enterando de eso, pero también que nos están dando la oportunidad, doctora Blanca, Angélica, de poder dar a conocer esta grandísima oportunidad. Vamos al corte y de regreso vamos justamente a hablar de cómo impacta justamente esta violencia en nuestra sociedad.
Pues terminando con la violencia sexual o abuso sexual, vean qué importante es, y ahorita platicábamos con la doctora de esto, en el sentido de que a veces a lo mejor no quedan embarazadas después de una violación, por ejemplo en el caso de la mujer, pero sí pueden quedar con una enfermedad de transmisión sexual, y en eso va desde el niño, niña, hombre, mujer, indistintamente. Entonces esa parte, doctora, me da mucho gusto que también estén viendo la parte médica, no nada más la parte psicológica, ¿no? Sí, es importante para los que están viendo ahorita el programa, especificarles que si alguien vivió una agresión sexual de niños o ahorita que son adultas y no lo denunciaron por miedo a las autoridades, por miedo a represalias dentro de la casa, que sepan que independientemente del tiempo y evolución que haya tenido la agresión sexual, podemos dar el seguimiento serológico para evitar infecciones de transmisión sexual, como en este caso sífilis, gonorrea, clamidia, herpes, virus de hepatitis B, de hepatitis C o VIH. Entonces podemos en este momento apoyar independientemente que la agresión sexual haya sido hace un año, hace un mes, hace una semana y de por algo no denunciaron. De cualquier manera nosotros otorgamos el tratamiento médico, toda la asistencia en los laboratoriales para poder ayudar a la víctima. Y algo tan importante que quería también resaltar de la unidad. Sí. ¿Qué hacemos en la unidad? No solamente damos la atención médica y psicológica a la víctima, sino también a los familiares o a los tutores, a la pareja, cuando muchas de estas son y esto amarra mucho mejor para el apoyo de que salgan adelante después de una agresión sexual. Un cambio positivo. Y entonces a la red de apoyo también apoyamos. Excelente. Para que en una forma global también desde casa puedan ayudarle. No, padrísimo, padrísimo, la verdad. Bueno, están aquí saliendo los datos, viene el teléfono. De todos modos, igual, si ustedes saben, piensan, se enteran de alguien, que nos llame cualquier día de la semana y nosotros nos ponemos en contacto aquí con la doctora Blanca o con Angélica y o les pasamos el teléfono y que directamente ya hagan una cita para allá con ellos. Aquí hay un punto final que yo quisiera hablar y es la parte de la violencia que decíamos, la violencia económica o patrimonial. Muchas veces esa parte de estar constantemente soportando agresiones, violencia, abusos, en fin, en muchos casos y primordialmente, obviamente los niños pues no tienen para dónde hacerse, desafortunadamente. Pero en el caso de la mujer es el mismo caso, o sea, ¿a dónde me voy? Si mi esposo, mi pareja, lo que sea, me mantiene, yo no trabajo porque además es parte de que no me dejó trabajar, ¿no? Entonces me tiene totalmente bajo control, me golpea y todo, pero ¿qué hago? Yo no sé trabajar, ¿de qué voy a vivir? Esa parte, ¿cómo están pensando en poder, no sé, tener un albergue, hacer ese acompañamiento hacia la mujer, que pueda llamar a lo mejor un día a las 3, 4 de la mañana en algún lugar y decir, oigan, ya me salí porque si no este hombre me va a matar, ¿a dónde me voy? Así es. Ahí en la unidad también tenemos, estamos en coordinación con 2 albergues. Para el caso de las mujeres que viven violencia extrema, que ponen en riesgo su vida, o si no ponen en riesgo su vida, si ya se detectó que hay una afectación importante a su salud, se indaga en consulta sus redes de apoyo, si le es posible que le apoye algún familiar, su mamá, una hermana, pero también si aún yéndose a estos lugares ya no existe el riesgo, porque generalmente si es la pareja la que está ejerciendo la violencia, sabe dónde vive la mamá, dónde vive, y entonces esto, a más de ser un riesgo, le genera mucho más presión a ella, porque dice, no solo los problemas que estoy viviendo yo con mi pareja, ahora no quiero generarle problemas a mi mamá, a mi papá. Sí, tienen mucho temor de eso. Entonces, para estos casos nos coordinamos con albergues, en especial hemos trabajado con 2. Qué padre. Nos contactamos, si hay disponibilidad de espacio, se llena un formulario, todo un formato, unos requisitos, y ellos van por la paciente, porque estos albergues nadie sabe en dónde se encuentran. No, ni que lo sepan. Nadie. Sí, no, para nada. Entonces ahí se les provee de alimento, ahí hay psicólogo también, y se les prepara, se indaga sus habilidades, conocimientos, intereses, para que hagan un proyecto de vida
ya fuera del albergue. ¡Qué maravilla! No, eso está padrísimo. La verdad, digo, si nos invitan, me incluyo a ese proyecto, la verdad, porque creo que es importante que los albergues tengan todo lo necesario, justamente que no se... Y es con sus hijos, evidentemente se llevan los hijos. Padrísimo. Solo ya los mayores de 13 años, espero no estar equivocada con el dato, se ve otro esquema, a ellos a donde también a otro albergue distinto, pero conjuntamente se recibe a la madre con sus hijos. No, la verdad las felicito, me da muchísimo gusto. Ahí sí una felicitación al doctor Jaime Agustín, que aunque no ha querido venir al programa, pero todos, mi estimado doctor Jaime Agustín, una a tu favor. Bueno, hay un punto interesante, es una labor titánica, definitivamente que esto va a ser una labor titánica, es de muchos, es de hacer mucho acopio de muchísimas cosas. Creo que también va a ser importante involucrar a la parte de legislación. Legislación en ese sentido de que no se vale que le digan, mira, por eso ni lo podemos detener, vea que te golpee o ya casi que te ponga un plomazo, entonces sí ya lo metemos al bote. O sea, creo que también hay que llegar hasta el punto medular de modificar y adecuar las leyes para que lo de ustedes realmente fluya y finalmente se proteja a quien se debe de proteger. Es importante esa característica, pero déjeme comentarle que ya se viene trabajando desde hace 2 años con el área legislativa, hay diputados que ya están interesados en toda esta situación y quiero hacer desconocimiento que hacemos reuniones con los asesores de diputados, cuáles son los obstáculos para las víctimas, cuáles son los obstáculos para aquellas mujeres que quedan embarazadas después de una agresión sexual, cómo agilizar los procesos jurídicos para que se lleve a cabo todos los derechos que tienen las mujeres en caso de algún tipo de violación. Estamos trabajando, sabemos también que el área legislativa es un poco más difícil porque son procesos administrativos, son procesos de verificar qué es lo mejor. Yo creo que prontamente el Estado de Jalisco va a tener cosas nuevas para todas y todos los que pueden haber sufrido o están sufriendo algún tipo de agresión física, psicológica e inclusive sexual, para que estos procesos sean más dinámicos, más oportunos y que la gente tenga esa sensación, ahora sí real, de que no esté nada más escrito, sino real, de que ahora sí puedo ir a poner una denuncia y que voy a recibir un trato digno, justo, en todas las áreas gubernamentales. Creo que pronto, antes que finiquite el año, probablemente ya haya muchas cosas más nuevas en el área de legislación, específicamente en Jalisco, como pionero dentro de toda la República, para que otros estados puedan incorporar lo que el Estado está trabajando ahorita. Esto se suma con las instituciones, todo lo que tiene que ver con Fiscalía, todo lo que tiene que ver con Secretaría de Salud, por supuesto con Educación y otras instituciones y organismos de la sociedad civil, que estamos todos trabajando para que todos estemos en el mismo tenor de quitar todos aquellos obstáculos para todas las víctimas de agresión. Perfecto, bueno, pues la difusión y lo que es en este caso el impacto que podemos tener con la población. Angélica, doctora, nuestro programa está abierto para ustedes, ojalá que podamos hacer algo prontamente en conjunto. Y bueno, ya para despedir el programa, Angélica, un último mensaje que le puedas transmitir a nuestro teleauditorio. Pues decirles que estamos ahí esperándolas, que como se mencionaba al principio, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es lamentablemente muy probable que todos hayamos vivido eventos violentos o que los estemos viviendo y que no los reconozcamos como tal, por esta naturalización de la violencia, que lo veo como algo natural, que si contestaron por ahí positivo a estas preguntitas que hicimos, no lo duden y se acerquen con nosotros. Como lo mencionamos, es confidencial, estamos en un área aparte del hospital para cubrir con esta condición. Perdón, del Hospital General de Occidente. Del Hospital General de Occidente, estamos a un lado, dependemos del hospital, pero justamente conscientes de esta situación, de todo esto que hay alrededor de la violencia que da vergüenza, que no me gusta, se pensó en un lugar así, con estas características, entonces que se sientan en confianza de que van a ser muy bien atendidas ahí, acompañadas en este proceso. Perfecto. Antes del último mensaje, doctora Blanca, el horario es de 7:30, si mal no recuerdo, a 3 de la tarde o algo así. ¿Qué pasa si en la noche hay un problema y todo? ¿Piensan en tener próximamente a lo mejor algún call center o algo que las 24 horas se pueda apoyar? A partir del 1 de agosto estaremos atendiendo de 7 a 7 de la noche. Y el hospital como tal, todo el área de ginecobstetricia, el área de urgencias, adultos y pediatría, van a ser atendidos y nosotros damos la continuidad otro día.
Entonces, si requieren ser atendidos, se les va a dar todo lo que se requiere. Ya el hospital estamos para el apoyo de toda la población, y yo nada más quiero invitar a todo el público que nos ve, reiterarles de que independientemente del tiempo que haya transcurrido una agresión sexual, puedan acudir con nosotros, nos pidan información, acudan, vean los servicios que otorgamos, porque todo puede ser prevenible. Minimizar los daños de una agresión sexual los podemos hacer ahora gratuitamente, en forma confidencial y con toda esa situación de apoyo tanto a la víctima como a la red de apoyo. Entonces, no olviden que estamos aquí, que es un proyecto de la Secretaría de Salud, que le estamos mucha gente Excelente. Estamos dando todo el apoyo para que la gente que ha recibido cualquier tipo de agresión sexual sea bien recibida por parte del sector salud. Lo que le llaman la contención de cualquiera que tenga algún problema de violencia. Bueno, pues me despido de este gran programa. La verdad, ya dentro de 8 días estaremos nuevamente en vivo, también con el Colegio de Pediatría, que vamos también a iniciar ya el proyecto en conjunto, y vamos a tener temas muy, muy importantes también a partir de agosto, ¿por qué no? Bueno, pues yo me quedaría con esta frase, el punto de lo que es el significado, el que dejemos ya de usar la violencia y sobre todo el no pretender ni controlar ni dominar a alguien, o mucho menos tratar de imponerle algo que no quiera hacer. Hay que ser asertivos y hay que aprender a dialogar, a llevar una buena comunicación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Angélica. Gracias, doctora. Gracias por la oportunidad. Al contrario.